Bienvenidos todos el día de hoy. Quiero platicar acerca del modelo educativo de nuestro país, cuáles son precisamente esos elementos que no nos ha llevado a obtener buenos resultados a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en la prueba de enlace PISA, entre muchos otros, ¿no? Pues parte de ello, quiero ir guiando esta plática conforme a algunas preguntas, ¿no? La primera sería, ¿qué es o cuál es el papel del Estado en lo que es el desarrollo educativo? Pues si bien sabemos que el Estado pues, está conformado precisamente por los órganos de gobierno, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues principalmente porque ellos son los que ponen las bases en lo que se va a trabajar, que va desde un presupuesto asignado a cada una de las instituciones o de los sistemas educativos en el país, así como de los centros de investigación, etc. Otra parte pues son precisamente la parte legislativa en la cual se regula precisamente, por ejemplo, los ingresos de los docentes a los sistemas educativos. Se regula desde una Secretaría de Educación lo que viene siendo precisamente los modelos o los enfoques educativos que se van a implementar en el país. Entonces, ¿qué esperamos o por qué es tanta la importancia? Pues debemos de saber cuál es el enfoque o cuál es la visión que tiene el gobierno para la educación dentro de un país. Otra pregunta pues es cuál es la importancia del docente en nuestra sociedad. Creo que si partimos también, pues sabemos que quienes están al frente o quienes estamos al frente de los grupos de enseñar, de llevar a los individuos a alcanzar otras competencias, pues somos precisamente los docentes. Entonces, ¿cómo la sociedad ve hoy en día a la profesión de ser docente? Pues podemos darnos cuenta de que ha cambiado a través del tiempo. Cuando anteriormente se veía la profesión de maestro o de docente como una profesión gratificante, una profesión de prestigio, de respeto. ¿Por qué? Porque es quien enseña, ¿no? Sin embargo, vemos que en esta sociedad o en esta cultura digital, en esta sociedad líquida o moderna, pues no es así. Ya está deteriorado la profesión de ser docente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen por ejemplo, quienes tenemos una profesión, una ingeniería, una licenciatura en otra cosa y que damos clases a nivel superior o media superior, donde se requieren ya algunos estudios más profesionalizantes o más enfocados a una área, pues lo que muchas veces nos dicen, pues si no encuentras trabajo en lo tuyo, pues métete de docente, ¿no? Métete de maestro, denotando o generando de esa manera la profesión docente, como que es lo último que deberías de hacer, ¿no? Donde la sociedad ya no demuestra o ya no enseña a las nuevas generaciones a tener respeto hacia esa profesión, hacia lo que dice el docente, ¿no? Donde vemos familias que simplemente llevan a los hijos a las escuelas para ser educados de alguna manera, entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que parte de esa educación pues se gesta desde el hogar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha llevado al docente a estar en esta situación? Pues decíamos desde la parte que es vista de la misma sociedad o desde la misma familia. ¿Por qué el Estado, vemos por ejemplo en este nuevo sexenio, en esta 4T, la aprobación o la importancia de la aprobación de una reforma educativa? Pues si bien comentábamos que es el Estado quien pone las reglas de cómo se va a trabajar, si bien en otros sexenios se estuvo o se tenía analizado que algún mal o algún cáncer dentro de la sociedad de la parte de los modelos educativos, pues era precisamente esa base que estamos diciendo, lo que son los docentes, ¿no? Donde se veía que precisamente los docentes, muchos de ellos nada más estaban frente al grupo porque de alguna manera era un trabajo seguro de por vida, ¿no? Donde
existen normalistas que lo que le están exigiendo al gobierno es tener una plaza vitalicia una vez que egresan. Cuando vemos que en otras partes, otros sectores de la sociedad son tan importantes al igual que lo que es un maestro y no se les da la misma categorización, ¿no? Por eso se hizo en el sexenio pasado la reforma educativa, en la cual de alguna manera muchos maestros o la parte magisterial pues no estaba conforme porque era de alguna manera ese candado para no hacer negocio a través de la venta de plazas. Ese es solamente un ejemplo donde se les pedía aumentar la calidad del docente frente al grupo, ¿no? Donde tenían que hacer evaluaciones que demostraran que tenían las competencias, ¿no? Entonces la pregunta que les hacía yo a muchos de mis alumnos en el área de la educación era precisamente esa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser un docente y ser cualquier otro profesionista en el país, ¿no? Donde sí se exige o sí se exigía de que saliendo de la universidad los docentes tuvieran una plaza asignada. ¿Por qué otros profesionistas no podemos exigir lo mismo, no? Considero que toda la mayoría de las personas que igual están ahorita, por ejemplo, cursando maestrías, doctorados en el área de la educación, pues es lo que están reflejando ese compromiso por la calidad educativa del país, donde las pruebas que se les realizaban a través de esta reforma educativa, pues podrían ser muy fácilmente aprobadas, ¿no? Pero sin embargo, deseamos que hay generaciones de maestros, pues de que no tienen esta capacitación constante o esta actualización, donde vemos que en esta sociedad del día de hoy, de la sociedad de la información, pues exige a los maestros, a los docentes, ir más allá, aplicar precisamente estas herramientas para el beneficio de nuestros alumnos. Por ello, a lo mejor se les complicaba un poco más, pero sin embargo tenían más oportunidades de seguirse preparando y de poder seguir dentro del esquema que se encontraba, ¿no? Sin embargo, entonces, ahora en el nuevo sexenio, en esta cuarta transformación, pues se abroga precisamente esta reforma educativa, se viene abajo, entonces tendremos que ver cuáles son los resultados de esta acción, ¿no? Por otra parte, también el gobierno, pues viene siendo de que somos un gobierno paternalista en el cual les enseñamos a nuestros, más bien les damos el pescado a nuestros alumnos, ¿no? Y no los enseñamos a pescar, donde tenemos infinidad de programas sociales que no llevan la exigencia necesaria. ¿Para qué? Para que demuestren los beneficiarios, por ejemplo, en las becas, de que están obteniendo buenos resultados, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, se ha visto la reducción de los presupuestos asignados a la educación. Un ejemplo de ellos es dentro del CONACYT, donde es precisamente Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se incorporan allí el Sistema Nacional de Investigadores o de Investigación, donde se ha visto precisamente que esta parte que consolida a la investigación en México o al desarrollo de científicos, pues no están llegando los recursos, donde se daban precisamente las becas para gente se fuera a otro país a estudiar, regresara e implementara los estudios que conllevan, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los factores que nos llevan precisamente a no ser países que sobresalientes en las pruebas internacionales, ¿no? Otra cosa es hasta dónde queremos llevar a nuestros alumnos. Yo creo que es oportunidad y es una obligación de nosotros como docentes, con los elementos con los que contemos en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros educativos, pues sacar y aprovechar al máximo los recursos con los que ellos cuenten y llevar, deseamos entonces a los estudiantes a ser reflexivos y a ser críticos, ¿no? Aún y cuando a los gobiernos muchas veces no les guste la emancipación de la sociedad.
El día de hoy pues quiero cerrar precisamente con esta reflexión, por qué no somos o por qué nuestro modelo educativo le falta mucho para compararse con otros modelos educativos, por ejemplo, decíamos orientales, ¿no? Donde vemos países como Japón, China, Corea, Singapur, que son los principales, ¿no? Donde ahí el fomento hacia el estudio es precisamente se gesta desde casa, ¿no? Donde el mismo compromiso va desde ahí, donde se valora lo que es la profesión del docente, donde el gobierno invierte muchos recursos para el desarrollo de su sociedad, de sus individuos. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener el retorno de este desarrollo en el mismo país, ¿no? Una vez que egresan, que implementan, que investigan, que desarrollan y que se encuentran en un país, en una sociedad del conocimiento. Por el momento sería todo y les mando un cordial saludo.